Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición, ¿verdad?, poder estar aquí. Estoy bien nervioso, hermano, ¿verdad? Tengo frío los pies y las manos y siento que me palpita el corazón muy rápido, hermanos. Así que, ¿verdad? Si termino en 5 minutos, me disculpan, ¿va? Amén, hermanos. Bien, hermanos, traje una pequeña presentación, pastor, de 1 minuto y tanto, nomás, para si la pueden proyectar ahí los hermanos. Rapidito para que vean, ¿verdad?, lo que Dios, un poquito ahí lo que puedo hacer en Oaxaca. Amén, hermanos. Ahí más o menos lo hago de albañil, ¿verdad? Bien, hermanos, gracias a Dios hemos podido ir, ¿verdad? Y estar por allá, hermanos. Yo estoy bien animado, bien emocionado, hermanos, junto con mi esposa. Ir, hermanos, ¿verdad? Ya queremos partir y seguir trabajando allá, hermanos, en Oaxaca, municipio de Atzompa, hermanos. Así que, ¿verdad? Oren por nosotros, hermanos, que antes de irnos, prometemos, ¿verdad?, dejarles unas tarjetas, hermanos, para que sigan orando por nosotros, sigan siendo de bendición a nosotros. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bien, hermanos, vamos a la Biblia rapidito, al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, del versículo 14 al versículo 21, hermanos. Romanos capítulo 10, del versículo 14 al versículo 21, hermanos. Cuando estén ahí, hermanos, ¿me confirman? Romanos capítulo 10, del versículo 11 al 21, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, así como están, hermanos, así como están. Dice la Biblia, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, por este precioso día, Señor, que nos has permitido tener, por tu palabra, Señor, que ha sido expresada tanto en la mañana como hoy, mi Padre. Ruego, Señor, que sigas hablando en nuestras vidas. Espíritu Santo, tómanos, úsanos, Señor. Úsame, Padre, para expresar, mi Dios, tu palabra. Quita de mí toda palabra, mi Dios, que sea ociosa, y pueda yo predicar, mi Dios, toda palabra que sea edificación, mi Dios, para tu iglesia, Padre. Gracias por todo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Bien, hermanos, el versículo, hermanos, de Romanos capítulo 10, versículo 17, hermanos, dice: así que la fe es por el oír, y el oír, hermanos, por la palabra de Dios. Hermano, muchos de nosotros decimos, ¿verdad? Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, hermano. Muchos de nosotros, yo he escuchado, ¿verdad, hermanos, que dicen oír de la palabra de Dios, hermano. Y a mí me llamó la atención, hermanos, sobre por qué decimos el oír de la palabra de Dios si la Biblia dice el oír por la palabra de Dios. Hermano, la palabra por aquí implica está hablando, hermanos, de la Biblia, refiriéndose específicamente a que Dios está hablando, hermanos. La diferencia es que cualquier libro, hermanos, que es escrito de manera secular, ¿verdad? Cualquier libro que es escrito de la manera secular, hermano, ninguno de ellos puede asemejarse a la palabra de Dios, hermano. Ninguno de ellos. Es decir, hermanos, que Dios mismo está hablándonos cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Es Dios mismo, hermano, quien nos está enseñando. Es Dios mismo, hermano, quien nos está, ¿verdad?, tratando de decir algo a nosotros. Tanto así, hermanos, que en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva. ¿Y qué, hermano? Y eficaz. Es viva, hermanos. La palabra de Dios tiene vida. Es Dios mismo hablando a nosotros. Y no solamente, hermano, ¿verdad?, en Hebreos lo dice, sino también en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, hermanos. Vamos a ir rapidito, hermanos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23, hermanos. Un amén, hermano. Me confirman si ya están ahí, hermanos. Dice la Biblia, hermanos. Dice la Biblia: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que, hermano, y permanece que para siempre. Hermano, la diferencia entre la palabra de Dios y cualquier libro secular es que la Biblia, hermanos, es Dios mismo hablando a vosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén, hermanos. Y mira, hermano, algo también que es muy interesante. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, la palabra de Dios produce en vosotros la fe. Al momento, hermano, de leer la palabra de Dios, cuando hablamos, hermano, del evangelio, cuando predicamos, hermano, las buenas nuevas, ¿qué es lo que está produciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que produce la palabra, el evangelio de Dios, hermano, en el corazón de la gente? ¿Qué produce, hermano? Fe. Amén, hermanos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que en él cree, necesario, ¿verdad?, que crea que le hay. Amén, hermano, y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermano, la palabra de Dios produce en vosotros la fe. Y aquella persona, hermanos, que un día se entrega a Cristo, y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, fue, hermano, porque un día llegó el evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: porque no me avergüenzo, ¿verdad?, del evangelio, porque es que, hermano, poder de Dios. Hermano, nosotros debemos estar convencidos, yo creo que estamos convencidos, ¿verdad, hermano?, que la palabra de Dios ha producido en vosotros nuestra fe. No un pensamiento humano, no la filosofía, ¿verdad?, de aquellos eruditos, sino es la palabra de Dios, la poderosa, hermano, palabra de Dios que ha producido en vosotros esa preciosa fe, hermanos. Es como un martillo, es como una llama de fuego, hermanos, que taladra el corazón, ¿verdad, hermanos? Así es la palabra de Dios. No vayas ahí, pero en Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice que la palabra de Dios es como martillo que quiebra la piedra y como llama de fuego
fuego, hermanos. Por tal motivo, hermanos, en el libro de Hebreos, darle el concepto de fe, hermanos. Pero quiero darle, hermanos, 3 ejemplos de cómo, hermanos, nuestros antepasados, los héroes de la fe, hermanos, adoptaron este versículo de Hebreos 11:1. Miren, hermanos, vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, hermanos. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, hermanos. Capítulo 6, perdón, hermanos. Génesis capítulo 6, hermanos. Del versículo 12 al 17. ¿Ya están ahí, hermanitos? Dice la Biblia, Génesis 6, del 12 al 17. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos con anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. He aquí que yo he traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mírenme acá, hermano. Noé, hermano, no había visto a Dios. Noé, hermanos, solo escuchó a Dios, solo escuchó esa voz del Señor, hermanos. Y no solamente eso, hermanos, a sus 599 años, Noé jamás había visto llover en la tierra. Pero el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la certeza de ¿qué, hermano? De lo que se espera. Oh, hermano, Noé creyó a Dios, Noé tuvo la seguridad, hermano, de que vendría un diluvio. Amén, hermano. Estaba seguro de que vendría un diluvio. Pero él, hermano, tenía la convicción, aunque no había visto a Dios, aunque no había palpado a Dios físicamente, hermanos, pero tenía esa convicción de creerle a Dios, aunque no lo había visto. Y Noé, hermano, en su tiempo empieza a construir el arca, empieza, hermano, a ir con su familia y a predicar el evangelio, hermanos. Mire, hoy en día el Señor, hermano, nos está diciendo, Cristo es el arca, hermanos. Amén. El diluvio es la ira de Dios, hermano. La gente muere, hermano. La mortandad llega a vosotros. Llega a este mundo, hermanos. Y el Señor está hablando a cada uno de vosotros. Es pues, hermano, la fe, la certeza, hermano, de lo que se espera. Oh, hermano, estamos seguros de que la muerte es algo real. Estamos seguros, hermano, de que el infierno existe. Estamos seguros, hermano, de que un día viene el juicio, hermanos. Pero tenemos la convicción, aunque no hemos visto al Señor, hermano. Esa es la fe. Noé, hermano, aplicó la fe. Noé, hermano, le creyó al Señor. Noé, hermano, fue alguien que escuchó la voz de Dios, hermano, y dijo, es Dios mismo hablándome. Hermano, Dios mismo nos está hablando para ir y hablar, hermano, de ese precioso evangelio. No es un libro común, hermano. Amén. No es un nombre, hermano. El tema de esta tarde se llama, hermano, no es palabra de hombre. No es palabra de hombre, hermanos. Noé no había visto a Dios. Noé, hermano, no lo había palpado, no había tocado al Señor, no sabía cómo era su Señor. Sin embargo, hermano, le creyó a Dios. Ahí en el libro de Hebreos, hermano, capítulo 11, versículo 7. Vamos ahí, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 7, rapidito, hermanos. Hebreos 11, 7. ¿Ya están ahí, hermanos? Miren lo que dice, hermanos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, hermano, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, hermano, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la que, hermano,
Por la fe, hermano, por la fe nosotros, hermano, debemos estar convencidos, hermano, aunque no hemos visto las cosas, aunque Dios no se nos ha presentado físicamente, no hemos escuchado una voz audible, hermano. Nadie ha venido de aquel lugar abajo, hermano, y presentarse ante vosotros. No ha venido un ángel, hermano, y se presenta a nosotros. Por la fe, hermano, creemos que la hay. Amén, hermano, y eso nos mueve, hermano, eso genera en vosotros, sabiendo que es Dios mismo quien está hablando a nuestra vida. Es la misma palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos a nosotros, de manera personal. Otro ejemplo, hermanos. Abraham, hermanos. Abraham, vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, hermanos. Génesis capítulo 2, hermanos, del versículo 1 al 2. Si hasta ahí me dice con un amén, hermanos. Génesis 12, del 1 al 2. Miren esto, hermanos. Abraham. Dice, ¿ya están ahí, hermanos? Dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermano, Dios estaba llamando a Abraham. ¿Acaso Abraham había visto al Señor, hermano? ¿Acaso Abraham se le había presentado Dios físicamente? Sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero Dios se le había presentado, hermanos. No, Dios habló con Abraham, escuchó su voz. Así como escuchamos la palabra de Dios, así como la leemos, estamos escuchando la voz de nuestro Dios. Y Abraham, hermano, entendió y le dijo el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te mostraré. Hermano, ¿cuántos de nosotros Dios no nos ha llamado, hermanos? Dios llamó a Noé para ser pregonero de justicia, para predicar, hermanos. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha llamado? Hemos escuchado la voz de Dios, hermano. Te han dicho, se ha predicado sobre el llamamiento, ¿verdad? A ganar almas, a predicar el evangelio, hermanos. La diferencia, ¿verdad? Es que Noé sí le creyó a Dios. Necesitamos creerle a Dios, hermano. Necesitamos que nuestra vida tenga fe, hermanos. Necesitamos, hermano, que nuestra fe aumente, hermano. Amén, hermano. Necesitamos, hermano, creer la voz de Dios. Necesitamos, hermano, ¿verdad? Creer lo que Dios está diciendo, hermano. Así, ¿verdad? Como obedecemos también a nuestros patrones. Así como obedecemos a muchas personas en las cuales estamos subordinados, hermano. Y tenemos que cumplir, hermano, con lo que ellos dicen. Así, hermano, Dios nos invita a hacer la voluntad de Dios, hermano. La diferencia es que nosotros lo hacemos por fe. Amén, hermanos. Necesitamos, hermano, ¿verdad? Atender al llamado de Dios. Decía nuestro hermano Ara en la mañana. Ahorita, ¿verdad? Son pocos los jóvenes que se rinden. Son pocos los jóvenes que desean servir al Señor. Son pocos los jóvenes, hermano, que desean entregar, ¿verdad? Su tiempo, su esfuerzo, hermano, para servir a Dios, hermano. Ya no hay deseo por servir al Señor. Ya no hay ese fuego, hermanos, por, ¿verdad? Vivir para nuestro Dios, ir a otro lugar, a otra parte, hermano. Oh, hermanos, con el testimonio, ¿verdad? Que dio nuestro hermano Henderson, misionero. Yo me animo más, hermano. Amén, hermano. Bueno, puedo decirles que desde el día que yo llegué aquí, hermano, Dios ha sido bueno, misericordioso. Hermano, Dios nos ha bendecido. Hermano, no ha faltado la comida. Tanto así que subí como 20 kilos en 2 meses. No ha escaseado la comida, hermano. No ha escaseado la bendición de Dios. No ha escaseado, hermano, el abrigo. Hoy, hermano, ¿verdad? Un hermano se acercó y me regaló 2 chamarras. Le digo a mi esposa, vamos a Coppel a sacar una chamarra. No es cierto, ¿verdad? Pero hermano, Dios, cuando menos te lo esperas, hermano, Dios trae la bendición. Y nada nos ha faltado, hermanos. Algo nos ha faltado durante más de no sé cuántos años en la familia de mi hermano Henderson y con su esposa. Los lugares donde ellos han dado, hermanos, jamás le ha faltado nada. Porque han aprendido a vivir por fe. Oh, hermanos, qué bendición. Debemos de creerle al Señor. Oh, hermano, debemos de salir a predicar, hermanos. Ir por lo menos, ¿verdad? Un día, hermanos, un día en la semana, hermanos. Puedes venir ya sea en la mañana, ¿verdad? O en la tarde y acompañarnos. Amén, hermano.
Y entregar ahí, hermano, aunque la gente está renuente, aunque la gente, la mayoría de la gente, hermanos, te corre, ¿verdad? Te dice que no, tengo COVID, mira de lejitos, mira, soy católico, soy esto, soy el otro. Pero qué bendición, hermano, todavía hay gente creyendo en el Señor. Amén, hermano. El evangelio de Dios tiene poder, hermano, cómo Dios convierte la vida de las personas. No, hermano, ahí con el pastor Lorenzo íbamos predicando y nos tocó, hermano, predicarle a alguien, ¿verdad? Que dice no creer en Dios, alguien que se dice llamar ateo. Y hermano, y nunca me había tocado ver que un ateo se convirtiera al Señor. Hermano, estamos predicando y le digo, ¿crees en Dios? No, dice, no creo en nada, yo sé que cuando muera, hasta ahí quedó. ¿Nos permites hablarte del evangelio? Hablarte de la fe. Y hermanos, el Señor empezó a tocar su corazón, hermanos. Ahí está mi esposa, es hermano Saúl, ¿verdad? Ahí está mi esposa. Y el Señor empezó a trabajar en el corazón de esta persona, hermano. El Señor, empezamos a abrir la palabra de Dios, lo que es la fe, qué produce la fe. Y le empezamos a hablar del evangelio, hermano. Y le preguntamos, ¿crees en Dios? Y empieza a decirme, dime más. Y empezamos a hablarle, hermano, a desmentir, ¿verdad? La teoría del Big Bang, la teoría de la evolución. Y empezamos, hermano, a hablar del evangelio de Cristo, el poder de Dios, hermano. Y poco después le preguntamos, ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador? ¿Quieres que un día cuando tú mueras estar en la gloria con Dios? Y hermano, dijo que sí. Acompáñanos a orar, hermanos, y oramos juntos. Y después que terminamos de orar, hermano, sus ojos llorosos. Hermano, y le digo a mi esposa, Dios tiene poder para convertir, para cambiar, para transformar, porque es una palabra viva y eficaz. Es Dios mismo hablando, hermanos. Oh, hermanos, debemos estar convencidos de lo que Dios hace, de que Dios aumenta nuestra fe, de que por la fe, hermano, es que nosotros hemos sido salvos. La fe, porque por gracia sois, ¿qué, hermano? Salvos, y esto no es de vosotros. Es un don de ¿qué, hermano? Oh, hermanos, si Dios nos ha dado la salvación, si estamos convencidos de que Cristo nos ha salvado, de que nos ha rescatado del infierno, hermanos, deberíamos proclamar como lo hacía Noé, hermanos. No hemos visto al Señor, no lo hemos tocado, no lo hemos palpado, hermano, pero la Biblia ha producido la fe. La Biblia, hermano, Dios nos ha dicho, ve y predica, ve y sé pregonero de justicia, ve y sal de tu tierra y de tu parentela. Oh, hermano, Dios está llamando, hermano. Dios quiere un avivamiento, hermano, en nuestro lugar, en nuestra iglesia, hermano, pero se necesita, ¿verdad?, tener fe en nuestro Señor. Amén, hermano. Dios desea, hermano, que nosotros entreguemos todo al Señor, lo que sea. ¿Qué es lo que te detiene, joven? Hermano y hermana, ¿qué es lo que te detiene? ¿Algún trabajo? ¿Alguna carrera? ¿Qué es lo que te detiene? ¿La familia? ¿Tu casa? Déjame, pregúntale, hermano Ara, ¿verdad? No sé cuántos años tiene y tiene casa. Pregúntale. Apenas está orando al Señor para construir una casa, ¿verdad? Y tiene que ser grande su casa porque su familia es grande, hermano. Una puerta ancha de 2 metros. Ah, es cierto, ¿verdad? Es mi amigo, mi hermano Ara, es mi amigo. Vaya amigo, ¿verdad? Mi amigo. Una bendición, hermano, cómo Dios lo usa. Y el hermano Saúl y yo estamos aprendiendo ahí. Amén, hermano. Y estamos animados, hermano, a ver cómo Dios está obrando, cómo Dios puede hacer algo en esta gente, hermano, en nosotros. Y hermano, no, caí, ¿verdad? Estamos ahí, hermanos, y estaba un señor cortando ahí, pastor, ahí podando los árboles ahí, y le quisimos dar un folleto, hermano. Oiga, señor, no nos permite entregarle un folleto. No me den nada, no quiero. Llega mi hermano Enoch y le dice, hey, no desprecies la oportunidad. Hey, acéptalo, hombre, vas a morir un día, dice, no seas así. Estoy parafraseando, no textualmente como lo dijo, pero estoy parafraseando, hermanos. Y hermano, hey, y yo, hermano, nada más estaba yo pendiente donde este señor se levantara y le quisiera dar con la tijera, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor estaba molesto, hermano. Y el hermano Enoch le decía, y le dijo al hermano Enoch, hey, órale, sigue tu camino. Hermano, nos corrió, hermano. Nos corrió.
Hay gente, hermano, que se asoma por la ventana y no quiere salir. Hay gente, hay puertas que son de rejitas así, hermanos, ¿verdad? Que casi no se mira de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro no se mira, hermano. Hay gente nomás que se escucha donde abre la puerta y mira, hermano, que cargamos la Biblia y cargamos folletos y no abre, hermanos. Hay gente que rechaza el evangelio, pero predicamos, hermano, porque creemos que existe un cielo y un infierno. Creemos plenamente que el Señor un día vendrá. Creemos plenamente que la puerta de la persona se cerrará el día que muera sin Cristo. Y ya no podrá abrirse, hermanos. Hermanos, creemos que hay lugares que necesitan, hermano, ir y predicar la palabra. Mire, hermano, ¿saben cuál es el problema de Tabasco? Tabasco, hermano, no tiene muchas iglesias bautistas fundamentales independientes. Solamente tiene iglesias bautistas, ya sean que son independientes y son de la convención, hermanos. Y los pastores que están allí, hermanos, no tienen ningún sustento. Ellos tienen que trabajar, ellos tienen que buscar la manera, hermanos, porque son iglesias pequeñas. Por años, 30, 40, 50 años, iglesias así, hermanos. Y nosotros, hermano, que nos hemos preparado. Nosotros que tenemos la bendición de un instituto, tenemos la bendición de una iglesia tremenda, hermosa, preciosa. Amén, hermano. No queremos, hermano, solventar la necesidad de esa gente, hermano. Me decía un joven, no, yo tengo que prepararme más. No, ya estás preparado, sal al campo. Amén, hermano. Ya Dios nos ha preparado, ya Dios nos ha capacitado, Dios nos ha levantado, nos ha restaurado, nos ha cambiado, nos ha transformado, hermano. Vayamos como lo hizo Abraham, hermano. Amén. Abraham tiene el mismo Dios que tú y yo tenemos. Amén, hermano. A Dios se le habló como a ti, a Abraham se le habló Dios como a ti y a mí nos ha hablado nuestro Dios. Pero Abraham, hermano, la diferencia entre tú y yo, entre Abraham y nosotros, es que Abraham le creyó a Dios. Miren Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Hebreos 11, versículo 8 al 10, hermanos. Un amén, hermano, me confirman, hermanos. Hebreos 11, versículo 8 al 10. Dice la Biblia, hermanos. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué, hermano? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma, ¿qué, hermano? Promesa. Por la fe, hermanos, Abraham dejó su lugar, dejó su casa para ir a un lugar que no sabía, pero Dios le había prometido una tierra de Canaán. Amén, hermano. Y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Hermano, nosotros llevamos la bendición. Abraham, hermano, llevó la bendición dada por Dios, que hasta el día de hoy nos ha alcanzado. Y nosotros, hermano, Dios nos ha dado esa bendición de poder ser pregoneros, proclamar el evangelio en diferentes lugares de este mundo. Hay mucha necesidad, hermanos. Hay mucha necesidad de predicar la palabra de Dios en diferentes partes del mundo. Tabasco necesita, Oaxaca necesita, hermanos. Decía mi pastor, ¿verdad? ¿Quién irá para aquel lado, allá, para la nacionalista, Santo Niño? Ninguno de Estados Unidos ni de Tabasco van a ir para allá, ¿verdad? Solamente los de aquí, hermanos. Nuestra Jerusalén espera, hermanos. Pero ¿qué haremos, hermano? ¿Le creemos a Dios? ¿Es nuestra fe como estos hombres? Los discípulos decían al Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, hermanos. Que Dios aumente nuestra fe. Hermano, número 3. Vamos a Éxodo, hermanos. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, hermanos, del versículo 1 al 4. ¿Ya están ahí, hermanitos? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré
Yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Oh, hermanos, Moisés escuchó la voz de Dios. Se le presentó el Señor en una llama, el ángel de Jehová. Hermanos, Dios se nos ha presentado de muchas maneras. Dios nos ha hablado, hermanos, de muchas maneras. ¿Obedeceremos como lo hizo Moisés? ¿Tendremos la fe, hermano, que Moisés tuvo? Mira, hermano, primeramente Dios nos llamó, hermano, como Noé, para predicar y pregonar el evangelio. Número 2, hermano, Dios llamó a Abraham para dejar su tierra y su parentela a ir a otro lugar, hermanos. Número 3, hermano, mire lo que Dios hizo con Moisés. Vamos al libro de Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, hermanos, del versículo 24 al 26. Hebreos 11, del versículo 24 al 26, hermano. ¿Ya estamos ahí, hermanitos? Dice la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía su puesta la mirada ¿en quién, hermano? En el galardón. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, hermano, al invisible. Oh, hermano, debemos ser de pregoneros de justicia, pregonar el evangelio, hermano, pregonar que hay salvación como lo hizo Noé en un mundo lleno de maldad, de pecado, hermano. El mundo, hermano, poco a poco se degrada. Debemos ir, hermano, no solamente ir y predicar ese precioso evangelio, sino decirle a la gente una vez, ¿verdad?, que acepta el evangelio, que cree en el Señor, que en Dios, hermano, hay bendición. Amén, hermano. Que en Dios hay bendición, que Dios suple nuestras necesidades terrenales, que jamás Dios nos va a abandonar, hermano. Y número 3, debemos, hermano, de ir y pregonar como Moisés hizo, que todo este mundo, hermano, un día pasará. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hay en esta tierra, hermano, perecerá, hermano. Y que nuestra mirada ya no es terrenal, sino ¿dónde es, hermano? Celestial. Oh, hermano, Moisés tiró todo a la basura. Decidió, hermano, rehusar ser hijo de la hija de Faraón. Él sabía, hermano, que iba a vivir en pecado. Él prefirió, hermano, verdad, darse por Cristo. ¿Cuántos de nosotros, nuestra mirada, hermano, está puesta en las cosas vanas? ¿Cuántos de nosotros, hermano, tenemos las promesas de que un día veremos al Señor cara a cara? ¿Cuántos de nosotros, hermano, tenemos esa promesa de que un día seremos transformados? ¿Cuántos de nosotros, hermano, tenemos la promesa de que el Señor, hermano, un día, ¿verdad?, vendrá, hermano, en los cielos? Reinaremos con Él por 1000 años y estaremos, hermano, para siempre con Él. Amén, hermano. Este mundo, hermano, no vale la pena. No vale la pena, hermano, como cristianos. Miren, hagámonos la idea, hermano, de que no pertenecemos a este mundo, hermano. No es nuestra vida. Están en el mundo, pero no son, ¿qué, hermano? Del mundo. Oh, hermano, y eso, ¿verdad?, nos debería llenar de gozo, de alegría, que un día, hermano, disfrutaremos de esas promesas después de la muerte. Moisés, hermano, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Despreció la comodidad, despreció las riquezas, despreció la vanidad de este mundo, hermanos. ¿Qué te ata a este mundo? ¿Qué te llevarás cuando tú mueras? Dime, hermano, nuestras fuerzas son dadas, hermano, allá al patrón. El patrón, hermano, se enriquece a costa
¿De quiénes? Del trabajador. El seguro, hermanos, está podrido en dinero. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, nuestro tesoro en el cielo está vacío. ¿Qué entregaremos al Señor, hermanos? ¿Qué sacrificio has hecho tú por Dios? Hermano, nuestra fe, hermano, debe de ser algo grande, como un grano de mostaza. ¿Qué reto tienes para este año, hermanos? ¿Qué reto? ¿Hacer acrecentar tu cuenta en el banco? ¿Acrecentar tu casa? ¿Qué reto tienes, hermano? ¿Comprar otro carro de último modelo? ¿Qué reto hay en tu vida, hermanos? Si la promesa está, la cual dice, mas buscad primeramente, ahí está la promesa, hermanos. Pero nosotros la cambiamos, ¿verdad? La invertimos. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y todas, ¿qué, hermano? Las cosas, ¿qué? ¿Qué significa añadir, hermano? ¿Qué significa añadir? Añadir, hermanos, es completar, ¿verdad? Algo. Poner algo sobre algo. Está siendo añadido. Mire, hermano, es decir, en el Señor, hermano, cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, en Dios, completa, lo demás, hermano, vendrá siendo, ¿qué, hermanos? Añadido. Y la palabra dice, será añadido. No quiere decir que yo lo voy a añadir, sino que alguien más, ¿qué, hermano? Lo va a, ¿qué? Añadir. Pero estamos allá a la inversa, ¿verdad? Queremos añadir lo que Dios quiere, ¿qué, hermano? Añadir. Hermano, por eso, ¿verdad? Muchas veces no tenemos lo que Dios quiere añadir, sino que ya nosotros lo añadimos. Cuando Dios quiere que primeramente busquemos de Él, y hermano, y su añadidura, lo que Él desea darnos es mejor que lo que nosotros podemos añadir. Amén, hermano. Hermano, en resumen, si Noé, hermanos, no vio al Señor, pero le creyó a Dios, venía un diluvio, hermanos, jamás había llovido en la tierra, y él le creyó al Señor. Hermanos, Cristo viene, la puerta se cerrará, hermanos, el juicio de Dios es inminente. Llegará un día, hermanos, nadie se ha parado para decirnos que hay, hermano, ahí, ¿verdad? Pero por fe. Mire, hermano, por último, concluyo con esto, hermanos. Dice, ¿qué certeza? Seguridad de que Dios mismo nos está hablando en su palabra. Esa es la certeza, hermanos. ¿Y qué es la convicción, hermanos? Es el convencimiento total que tenemos de esta promesa sin haberla mirado. Sin haberla, ¿qué, hermano? Visto. ¿Esa es tu fe, hermano? Como la que describe Hebreos. Abraham, hermano, salió y fue pregonero de justicia. Dejó su tierra, su lugar, a predicar el evangelio. Y Moisés, hermano, se negó a sí mismo porque su mirada estaba puesta ¿en dónde, hermanos? En el galardón. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, gracias, Padre, por lo bueno que has sido con nosotros. Mi Dios, tu venida es algo pronta. La puerta un día se cerrará, Señor. Padre, tú estás llamando para ir a otros lugares. Señor, te suplico que sigas obrando en nuestras vidas. Oh, mi Dios, necesitamos poner nuestra mirada, Padre Celestial, en las cosas espirituales, no en las terrenales. Aquellas vienen por añadidura, Señor. Pero nuestra mirada debe de estar puesta en el galardón, en nuestro Señor Jesucristo. Oh, mi Dios, aumenta nuestra fe. Estamos seguros, Señor, de lo que nos has dicho, de tus promesas, aunque no te hemos visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oh, Señor, aumenta nuestra fe para hacer tu voluntad. Sigan orando, hermanos. Dejo el tiempo a mi pastor.
Todo ojos cerrados, toda cabeza inclinada. Qué importante es creer la palabra de Dios. Dios nos habla. La fe viene por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. ¿Cómo necesitamos poner oídos atentos a la voz de Dios cuando Él nos está hablando cada día que vamos a su palabra? Y esa fe nos hace ser obedientes. Esa fe nos ayuda a tomar nuevos retos. Esa fe nos saca adelante, nos levanta. Esa fe pone en nosotros convicciones. Esa fe nos hace que le podamos agradar a Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos en esta noche podrían decir: pastor, qué bendición? Yo necesito seguir creciendo en fe y avanzando en mi vida cristiana, caminando por fe. ¿Quién podrá decir: oré por mí, pastor? Amén, amén. Qué bendición. Gracias. Si Dios te habló, el altar está abierto. ¿Quieres allí en tu lugar hacer un altar? Hazlo en este momento. Señor, ayúdanos, porque siempre hay pasos que dar. Nos ponemos en tus manos, que te podamos creer. Gracias, Dios. Así como estamos todos cerrados, toda cabeza inclinada, mi amigo, mi amiga, ¿habrá alguien en esta noche que no tiene a Cristo todavía en su corazón? ¿Nunca has entregado tu vida a Cristo? ¿Habrá alguien que pueda decir: pastor, la verdad es que yo no sé dónde iría mi alma? Si yo muriera hoy, no sé dónde pasaría la eternidad. Yo quiero saber qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Habrá alguien en esta noche? Solo levanta tu mano bien alto diciendo: ore por mí, pastor. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona esta noche? Solo levanta tu mano bien alto, bien alto, bien alto. Gracias, Dios. Gracias por hablarnos. Y gracias porque podemos invitar igualmente a la gente a la salvación. En Cristo, gracias. Amén.